Hola, este es el sexto video correspondiente a redes neuronales artificiales. Bueno, nosotros ya hicimos un repaso de redes neuronales, de lo que habíamos visto en inteligencia artificial. Vimos dos tipos de modelos nuevos que son los modelos de Kohonen, pero en lugar de empezar a ver otros modelos más, yo voy a optar por empezar a hablar un poco más sobre la implementación de redes neuronales y de las estrategias para lograr un buen funcionamiento de una red neuronal. Como ustedes ya saben, las redes neuronales permiten construir sistemas inteligentes y forman parte de inteligencia computacional por un lado, porque son un modelo basado en la naturaleza, en el funcionamiento del cerebro humano, y también se pueden considerar que son parte de Machine Learning porque pueden aprender en forma automática a partir de ejemplos. ¿Recuerdan el ejemplo de la planta donde nosotros le damos datos a un algoritmo y eso nos permite generar un modelo? Con una red neuronal pasa lo mismo. Yo le tengo que dar datos y la red neuronal me va a generar un modelo que, si los datos son representativos del problema, el modelo me va a permitir resolver el problema que yo quiero. Machine Learning a veces que se puede ver como el armado de un mueble donde yo tengo ya un montón de cosas definidas, las tengo que tratar de encajar para, para que tenga una solución, un producto solución. Pero así también como armar un mueble a veces se dificulta porque la primera vez nos puede llevar mucho tiempo darnos cuenta de cómo conviene encajar las distintas piezas, entonces algo que capaz que dicen, bueno, este mueble se puede armar en media hora, nos puede llevar varios días. Lo mismo pasa con todos los algoritmos de Machine Learning, incluidas las redes neuronales, donde hay veces que entrenar una red neuronal puede ser algo tan sencillo que nos puede llevar 10 minutos o nos puede llevar una semana. Entonces, con una red neuronal y con todo algoritmo de Machine Learning, nosotros vamos a tener una etapa de entrenamiento. En el entrenamiento lo que se va a tratar de hacer es que el modelo se genere a partir de los ejemplos representativos que van a estar definidos por el conjunto de datos disponibles. Entonces ahí se dice que el algoritmo aprende a resolver el problema. Este aprendizaje ya habíamos visto que puede ser supervisado o no supervisado. También hay un aprendizaje por refuerzo que luego vamos a ver y que puede ser offline u online. Acuérdense que a pesar de que el entrenamiento sea online, siempre va a tener una fase de entrenamiento que se tiene que hacer antes de producción, porque si yo pongo un modelo en producción que todavía no fue entrenado, me va a devolver resultados totalmente al azar y pueden generar problemas. Bien, ¿cuáles son los problemas de entrenar cualquier algoritmo de Machine Learning, incluidas las redes neuronales? Bueno, la primera dificultad tiene que ver en que yo quiero que mi modelo minimice un error. En inglés lo llaman loss y muchas veces se traduce como pérdida. Esa pérdida o error o loss me representa qué tan malo es el modelo para resolver el problema. O sea, qué tan malo es el modelo representando los datos que yo le di. Para medir esa pérdida, yo voy a tener que definir un conjunto de métricas, un conjunto de valores objetivos que me va a permitir evaluar si mi modelo funciona en forma correcta o no. Las métricas se pueden definir de acuerdo al tipo de estrategia de entrenamiento. Entonces vamos a tener métricas que vamos a definir para una estrategia de aprendizaje supervisada y otras distintas para un aprendizaje no supervisado. Vamos a empezar a ver primero las del aprendizaje supervisado. Un tipo de métrica que se suele aplicar, que es muy representativa y muy útil, es la matriz de confusión. La matriz de confusión lo que nos muestra es la comparación de cantidad de ejemplos que el modelo nos dice que el resultado es uno y que en la realidad es otro. Acá en este cuadro que aparece como a modo de ejemplo, podemos ver que los posibles resultados son sí o no, y entonces el modelo nos puede devolver
un resultado sí para ejemplos que nosotros sabemos que en realidad son sí. Entonces ahí vamos a tener casos de verdaderos positivos. Por otro lado, vamos a tener casos donde en el problema, en la realidad, se tiene un no y el modelo nos devuelve un no, entonces van a ser verdaderos negativos. Pero también podemos tener casos de error, casos donde en la realidad tenemos un sí, pero el modelo me devuelve un no, entonces van a ser falsos negativos. Y casos donde el problema o en la realidad tenemos un no y el modelo nos devuelve un sí, y entonces van a ser falsos positivos. Como muchas veces, y si yo tengo muchas clases, representar el grado de error a través de una matriz de confusión puede ser muy confuso o poco útil. Hay un conjunto de métricas, de fórmulas que se pueden aplicar para calcular valores más concisos. Entonces ahí aparece, por ejemplo, la exactitud. La exactitud indica la proporción de identificaciones que el modelo realizó correctamente y que se calcula sumando los verdaderos positivos y los verdaderos negativos divididos por la cantidad total de ejemplos. Otra métrica que se puede aplicar es la precisión, que indica la proporción de clases identificadas como positivas que son correctas. Entonces, para la precisión solamente vamos a considerar los verdaderos positivos y lo vamos a dividir sobre la suma de los verdaderos positivos y los falsos positivos. Por último, tenemos la recuperación, que también se llama exhaustividad o recall, que indica la precisión de clases positivas reales identificadas correctamente. O sea, la recuperación es parecida a la precisión, pero no se calcula igual. Fíjense que en la precisión nosotros usamos los falsos positivos para hacer la división, pero en la recuperación usamos los falsos negativos. Entonces usamos otro valor, entonces el resultado va a ser distinto. Para ver cómo funcionan estas métricas vamos a usar este ejemplo. Supongamos que yo quiero construir una red neuronal para predecir si un cliente va a comprar o no un producto. Yo tengo 100 ejemplos, de los cuales 9 compraron y 91 no compraron. Bueno, ahí entre paréntesis tenemos un problema. Ahí tenemos un desbalanceo de los datos, de los ejemplos reales que yo le estoy dando a la red, y esto seguramente va a afectar en los resultados que me va a generar la red. Ahora vamos a ver que seguramente el entrenamiento no va a ser del todo bueno. Entonces, de todas formas, yo entrené mi red neuronal con estos ejemplos. Quiero evaluar si mi red neuronal aprendió correctamente. Entonces, obtenemos esta matriz de confusión, que generalmente la matriz de confusión la podemos obtener probando con los ejemplos y la red neuronal ya entrenada. Entonces tenemos verdaderos positivos uno solo, verdaderos negativos tenemos 90, tenemos 8 que el modelo dice que corresponde un no cuando en realidad corresponde un sí, y 1 donde el modelo dice que es un sí cuando en realidad es un no. Entonces vamos a calcular la exactitud, nos da que un valor muy bueno que es del 91%. Entonces podríamos decir el modelo parece bueno. Pero cuando calculamos la precisión nos da un valor del 50%. ¿Qué significa un 50%? Que el modelo funciona tan bien como tirar una moneda. Una moneda, si decimos cara o seca, tenemos una probabilidad del 50% que salga cara, que salga seca. En nuestro modelo tenemos una probabilidad del 50% de acertar que corresponde un sí o un no. Y por último, la recuperación nos da un valor del 11% solamente. Entonces quiere decir que identifica solo el 11% de los casos correctamente. Entonces el modelo no es bueno, es malo. Entonces, fíjense, analizando estos valores y que nosotros calculamos a partir de la matriz de confusión, podemos ver si nuestro modelo fue bueno o fue malo. Acá hay una información extra sobre estas métricas. Dice, una buena exactitud no significa que el modelo sea confiable, sobre todo cuando tenemos un desbalanceo, un desequilibrio de los datos, como teníamos en ese ejemplo. Por otro lado, a veces mejorar la precisión puede perjudicar la recuperación y viceversa. Y por eso hay otra formulita que se puede calcular que combinan tanto la precisión como la recuperación, que se llama F1 score y que se calcula usando
P, que es la precisión, y R, la recuperación. Y que se puede aplicar a su vez también un parámetro beta que asiste a calcular un mejor valor. Otra forma de analizar qué tan bueno es mi modelo es usando una curva ROC. La curva ROC es una representación gráfica que muestra la tasa de verdaderos positivos frente a la tasa de falsos positivos. Entonces me va a permitir representar qué tan bien está clasificando mi modelo teniendo en cuenta los ejemplos que yo le estoy suministrando. A su vez, con esta curva se suele calcular la área bajo la curva o AUC, que proporciona una medición del rendimiento que va a tener el umbral de clasificación de mi modelo. Vamos a ver posibles curvas que se pueden presentar y qué tan buenas o malas son. Por ejemplo, si yo tengo una curva ROC que es totalmente lineal y que crece en forma proporcional, tanto para los positivos como para los negativos, ahí voy a tener un área bajo la curva de 0,5 y eso me dice que mi modelo no sirve, porque es como tirar una moneda, es como tener la precisión del 50%. En cambio, si yo tengo una curva ROC que es así curvada, que es arriba del 0,5 en el área sobre la curva, o es totalmente igual al 100, son modelos buenos. En el primer caso, nuestro modelo estaría clasificando un ejemplo positivo sobre uno negativo en más del 50% de las veces, lo cual es aceptable. Cuanto más se acerque a 1 va a ser más aceptable, va a ser mejor. Y si es igual a 1, quiere decir que el modelo es el mejor modelo posible. Pero ojo, hay que tener cuidado porque tal vez nuestro modelo está sobreentrenado. Después vamos a ver que hay que probar con otros ejemplos para asegurarnos que esto no suceda. En cambio, si la área bajo la curva es menor a 0,5 o igual a 0, ahí tendríamos problemas. Entonces, si el área bajo la curva es menor a 0,5, nuestro modelo es peor que tirar una moneda, entonces no sirve. ¿No? Es preferible adivinar al azar, que voy a tener más chances de tener mejores resultados. Y si nuestro modelo tiene un área bajo la curva de 0, sería el peor modelo posible. Pero ¿qué pasa? Si nosotros invertimos los resultados, o sea, si el modelo nos da un no y nosotros lo consideramos como un sí, y si el modelo nos da un sí y nosotros lo consideramos como un no, o sea, invertimos los resultados, tendríamos un área bajo la curva de 1. Entonces, a pesar de que generamos el peor modelo posible, lo podemos interpretar para que nos genere el mejor modelo posible. Entonces, ahí estaríamos haciendo una trampita para generar los mejores resultados. De todas formas, esto que estamos haciendo lo tendremos que probar con otros ejemplos para asegurarnos que lo que estamos haciendo funcionará bien en producción. Bien, en nuestro ejemplo de esto de los clientes que compran o no, el área bajo la curva nos va a dar menor a 0,5, entonces ya sabemos que el modelo no es bueno y clasifica mal casi todos los ejemplos. Entonces, esto es para mostrarles la relación del área de esta curva ROC con la precisión y el recall que habíamos visto antes. Bien, por último vamos a hablar de las métricas asociadas al aprendizaje no supervisado. Ahí no puedo usar ni matriz de confusión, ni precisión, ni recall, ni exactitud, porque no sé cuál es la salida deseada. Yo lo que puedo hacer es un análisis de la representatividad de los resultados que me generó el algoritmo. Entonces, por ejemplo, analizar si los clústeres que me fueron definidos me sirven para resolver el problema y también medir esa utilidad. O sea, si para la organización le van a servir esos clústeres para algo. Entonces, yo lo que puedo pedirles a un experto que me diga si los clústeres tienen sentido en la realidad y si esos clústeres le pueden servir a la organización para tomar decisiones. Si eso es positivo, ya está, ya que podría considerar que la métrica es buena, pero si me dice que no es representativo de la realidad o que no me es útil,
entonces tendría que seguir trabajando para mejorar mi modelo. Otras métricas que pueden ser tanto para modelos supervisados como no supervisados tienen que ver con la eficiencia, entonces ahí puedo medir la cantidad de ejemplos o el tiempo necesario o la memoria que utiliza mi modelo. La robustez, que es probar con patrones pseudo aleatorios nuevos para ver si mi modelo va a funcionar bien, entonces puedo tratar de estimar qué va a pasar si viene un ejemplo incompleto con ruido y cómo se va a comportar mi modelo. Y también la estabilidad para ver qué pasa si los resultados se mantienen o cambian demasiado si cambian los datos de entrada. Entonces, con todas estas métricas yo puedo analizar qué tan bien va a funcionar el modelo que yo estoy entrenando. Bueno, con esto vamos a concluir este sexto video. En el séptimo video vamos a hablar de la segunda dificultad que tiene que ver con el entrenamiento de los modelos de Machine Learning y las redes neuronales.